Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información y también inspiración. Hoy nos acompaña en el estudio de LLBN Latino el doctor Benjamín Navia, que es catedrático en la Universidad de Andrews, localizada en el estado de Michigan, y también es un investigador en el campo de la neurobiología. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Vamos a hablar de un tema que les va a interesar, vamos a aprender algo nuevo y tal vez haya alguna sorpresa. El doctor Navia me ha autorizado a que lo trate de tú, así que vamos a comenzar nuestra conversación con una pregunta básica, y es ¿qué te atrajo a estudiar las ciencias biológicas? En un principio, mi interés, o lo que yo pensaba que era mi interés, era estudiar medicina. Y para llegar a la medicina, entonces usé la carrera de biología como un medio que me iba a preparar, pero en ese proceso hubieron ciertos cambios, ciertas experiencias por las que pasé, que me ayudó a darme cuenta que realmente lo que yo quería era seguir estudiando el área de la biología, y dedicarme a la enseñanza y a la investigación más que a la medicina. Esos cambios ocurren en la vida de mucha gente, ¿no es cierto? Sí. A veces uno empieza por una ruta y el Señor, Dios, nos guía por otra, nos pone en contacto y nos hace cambiar de idea. Exactamente. Ahora, en ese campo amplio de conocimiento, tú escogiste la neurobiología. Uh-huh. ¿Qué es esa disciplina? ¿Qué estudia? La neurobiología estudia las células del sistema nervioso, estudia el funcionamiento, estudia cómo se conectan estas células, que también las conocemos como neuronas, y células glía, que son dos grupos de células que están presentes en el sistema nervioso. Tienen conexiones, crecen, mueren, mandan información, o sea, es un área fascinante de la que hay mucho por aprender. Es lo que estamos usando ahora, ¿no es cierto?, para escucharnos y comunicarnos. Exactamente. Y supongo que todo eso se conecta con el cerebro también. Bien. Así es. Ese es el estudio, otra vez, el estudio de las neuronas que están tanto en el sistema nervioso central, que sería el cerebro y el cordón espinal, como también en el sistema nervioso periferal, que ya tiene que ver con las extremidades, el tejido nervioso que se encuentra en las extremidades. Que es lo que usamos cuando gesticulamos, ¿no es cierto? Exactamente. Me recordabas que cuando salimos a caminar al aire libre una noche de verano, escuchamos ruidos producidos por muchos insectos, incluyendo los grillos. Y vamos a recordarnos un poquito este uh-huh. sonido ahora que oímos muchas veces. Tiene algo de romántico esto, ¿no es cierto?, de las caminatas nocturnas. Ahora, me decías que hay varias especies de grillos. ¿En qué lugares viven? Tal vez podemos mostrar aquí una foto de esta variedad. ¿Dónde viven los grillos? ¿De qué se alimentan? Sí, claro. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo en la pantalla en este momento son 6 diferentes especies de grillos. Y los grillos realmente como grupo donde viven están en todas partes, menos en la Antártica. Ajá. Viven en lugares que son más húmedos. ¿Okay? Por ejemplo, pienso en el estado de Michigan, de donde vengo yo. Y si bien es cierto, ahí el invierno es largo y frío, pero ¿qué pasa? En la primavera empiezan a aparecer por ahí los grillos. Están durante la primavera, el verano y después en el otoño. ¿Qué comen? Como se encuentran en lugares húmedos, comen mucho, hasta cierto punto comen cosas que se van descomponiendo por la humedad, comen insectos pequeñitos también, comen otros insectos, tienen, yo diría, una dieta bastante omnívora, ¿no es cierto?, que comen otros insectos y también comen algunas plantas y otras cosas que van encontrando en el camino. Omnívoros. Sí. ¿Y más o menos cuánto tiempo vive un grillo?
Esa es una buena pregunta, porque en el laboratorio, ¿no es cierto?, donde tenemos facilidades, donde las variables están controladas, sí, hay grillos que pueden vivir hasta 35, 40 días. Ajá. Pero afuera, en su ambiente, en su hábitat natural, y depende cuánto sobrevivan, porque en muchos casos vienen algunos predadores, ¿no es cierto?, y se convierten en alimento de estos otros animales. ¿Y quiénes son los principales depredadores? La lagartija y reptiles que comen grillos, serpientes, murciélagos también comen grillos, y otros insectos más grandes que los grillos también. Bien, el mundo de los grillos vamos a avanzar dentro de un momento, pero antes queremos saber un poco más acerca de ti. Dinos dónde naciste y te criaste. Bueno, yo nací en la ciudad de Valparaíso, en Chile, y viví el tiempo que viví en Chile, estuve en el sur de Chile, Temuco, ciudades como Temuco, Concepción, Los Ángeles, inclusive Punta Arenas también. Y después con mi familia emigramos entonces a Norteamérica y estuve viviendo también en el área de Chicago y también viví en Puerto Rico. Bien. Y háblanos un poquito de tu formación profesional, ¿dónde obtuviste tus títulos de grado y posgrado? Estudié en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde obtuve mi grado de bachillerato en ciencias, y entonces después, posteriormente de eso, fui a la Universidad de Andrews, donde estoy trabajando ahora, y obtuve un magíster en ciencias biológicas, para luego entonces venir a la Universidad de Loma Linda, donde obtuve mi grado doctoral en ciencias biológicas con un énfasis en neurobiología. ¿Cuánto tiempo hace que estás enseñando en Andrews? En Andrews ya terminé mi año número 6, estoy comenzando año número 7. Qué bien, bien. Incluso me facilitaste una foto de tu familia, dinos quiénes son sus integrantes. Por supuesto, en la foto que ustedes pueden ver, al lado mío está mi esposa, Aneris. Al lado de ella está mi hijo mayor, Lucas. Él tiene 15 años, ya casi va a cumplir 16. ¿Sí? Y mi hija Sofía, de 8 años. Bien, ¿tu esposa también es profesora? Mi esposa también es profesora y es profesora de educación en la Universidad de Andrews. Bien, estamos interesados, tenés una linda familia y vamos a hacer ahora un breve paréntesis para volver a ahondar el tema de la neurobiología y cómo se manifiesta en estos simpáticos insectos los grillos. No se vayan que ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. ¿Ya decidiste dónde será tu próxima aventura? Decídete por Colombia. Ven a la UNAC. Aquí te ofrecemos el espacio y los medios para formarte como profesional o especialista en diversas áreas. En la UNAC sabemos que la sociedad actual necesita a hombres y mujeres con responsabilidad ética para con Dios y la sociedad. Ven, disfruta tu proceso formativo y descubre la misión de tu vida. UNAC, formándote para la misión de tu vida. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Estamos de regreso en el diálogo que estamos manteniendo con el doctor Benjamín Navia, especialista en neurobiología.
e investigador sobre la manera en que se comunican los grillos. Y como ustedes saben, los grillos han sido populares en la cultura por muchos siglos. En México hay un programa que se llama Cri Cri, el grillo cantor, que es un programa para niños muy instructivo. En la Argentina hubo un poeta, se llamaba Conrado Nalé Roxlo, que publicó en 1923 un libro muy imaginativo que se llama precisamente El Grillo. Y cuando yo estaba en la escuela secundaria, hace algunos meses, el profesor nos hizo aprender una de sus poesías y todavía recuerdo los primeros versos. Decía: música porque sí, música habana, como la habana música del grillo. Mi corazón, eglógico y sencillo, se siente grillo esta mañana. Pero vamos a pasar de la literatura a las investigaciones que vienes haciendo, Benjamín. Tú has elegido el grillo como un modelo, ¿verdad?, de algo más grande y más serio. Sí, usamos el grillo como un modelo para poder entender cosas que son más complejas y que van más allá, precisamente dentro de esto del área de la neurobiología. El grillo es un buen modelo porque el grillo responde a un estímulo acústico y al obtener esa información sucede un proceso de reconocimiento donde entonces va y trata de encontrar de dónde viene ese sonido. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar ese proceso, ¿no es cierto?, nos encontramos con que hay neuronas que están involucradas y queremos entender un poco más sobre eso. Así es que en sí el grillo se convierte en un medio, en un modelo, y esto realmente dentro de la biología y dentro de la ciencia es muy común utilizar modelos para poder comprobar y avanzar nuestras hipótesis y tratar de entender un poco más este mundo natural. Muy bien. ¿Cómo produce el grillo su sonido? Sí, entonces por ejemplo ahora estamos escuchando el ruido de este grillo y si vemos en la pantalla vemos que el grillo en sí está moviendo, se ven vibrar las alas. Sí, sí. Entonces las alas de los grillos tienen como unas escalas y esas escalas las va brotando, está haciendo una fricción que emite un sonido a una frecuencia y a una intensidad específica. ¿Y eso es específico a ciertas especies? Y eso es específico a ciertas especies. Algunos de los televidentes tienen un oído muy bueno y podrían detectar que el canto del grillo está dividido en pulsos de sonido. Sí. El programa se llamaba el grillo Cri Cri. Ajá. Cri, nosotros, es la forma que tenemos de poder expresar lo que dice, ¿no? Cri, cri, cri. Ese cri está compuesto de sonidos, pulsos de sonido específicos. Bien. Entonces, esos varían 3 o 4 dependiendo de la especie del grillo. ¿Y con qué propósito hace el grillo? ¿Este es un grillo macho? Este es un grillo macho. Sí. En la mayoría de los casos, los machos son los que producen el sonido. Para poder atraer este tipo de sonido que va a una frecuencia un poco más baja, alrededor de 4 o 5 kilohertz, es para atraer la hembra. Uh-huh. También el grillo produce unos cantos para determinar su territorio, para espantar posibles predadores también. Y cuando la hembra ya se le va acercando y tienen el contacto inicial, entonces el grillo cambia de un canto de una frecuencia más baja a una más alta. Uh-huh. Pero eso es otra historia completamente aparte que podríamos dedicar otro programa para eso. Pero la hembra entonces tiene la capacidad de recibir e interpretar ese sonido. Exactamente. Que ese es el campo en que tú estás interesado. Y eso es el foco de la investigación, poder entender cuál es el mecanismo de reconocimiento en estos organismos. Por ejemplo, ahí están los receptores de sonido que envían una información a unas neuronas auditivas.
Y estas neuronas auditivas, entonces, que están localizadas en ciertas partes del sistema nervioso del grillo, mandan información al cerebro. Pero todo eso conlleva un proceso de filtrar la información que le llega al cerebro, y el cerebro entonces está el centro de comando que determina eventualmente que el animal entonces va a proceder a buscar a encontrar la fuente de sonido. Lo que estamos mirando ahora, por ejemplo, es un diagrama donde la estructura roja, todo lo que es rojo que se puede ver ahí, es el sistema nervioso del grillo. Entonces, hacia la parte, digamos, un poco más adelante o más inferior de lo que vemos en el diagrama es el cerebro, y tiene el cerebro y está constituido también por una cadena de ganglios nerviosos. Bien, aquí nos trajiste esta imagen que intriga. ¿Qué es esto? Sí, lo que estamos viendo ahora es una neurona auditiva que ha sido inyectada con una tinta y que ha sido procesada para poder distinguir la morfología de la neurona. Entonces, si consideramos que esto es un ganglio nervioso, vemos que la neurona en sí tiene una forma de L, la parte de la derecha que estamos viendo en la pantalla tiene una forma de L. Bueno, la parte larga de la L, digamos, que iría hacia la parte superior de la pantalla, es el axón de la neurona, que es la que manda información hacia el cerebro. Ahora, estamos hablando aquí de un aumento enorme de esto. Es un aumento enorme. Porque esto es de un grillo. Exactamente, esto es de un grillo. El cerebro de un grillo, quisiera especificar que este no es el cerebro de un grillo, este es un ganglio, el ganglio protorácico, que manda información al cerebro. El cerebro del grillo estamos hablando de orden de milímetros. De modo que hay toda una complejidad de transmisión de impulsos que el macho emite, la hembra recibe, se encamina en esa dirección y entre tanto va decodificando el significado de ese sonido. Exactamente, lo puso muy elocuentemente. Es un proceso que se convierte en impulsos nerviosos. Todos son impulsos nerviosos. Pero como es un circuito de neuronas, va modificando, va codificando y modificando la información que llega al cerebro. Entonces el cerebro después dice, sí, este es un canto de un macho de la misma especie, y lo reconoce, y por lo tanto comienza esa conducta de ir y encontrar la fuente de sonido. Hay un término a eso, me decías, cuando se responde a un sonido, ¿es fonotaxis? Fonotaxis. Sí. Fono viene de audición y taxis de movimiento. O sea, es el movimiento del organismo hacia la fuente de sonido. También me estás diciendo, tal vez en términos humanos, lingüísticos, que hay una especie de sintaxis en estos impulsos de sonido que tienen significado. Claro, porque cada cri, ¿no es cierto?, que manda el grillo, viene a una frecuencia específica, y los componentes de ese cri están tomando lugar en un tiempo exacto. Entonces, toda esa información de tiempo, de intensidad y de frecuencia es lo que el grillo usa para poder interpretar como una señal atractiva y de la misma especie o no. De modo que es una forma complejísima, pero que no tiene la complejidad que tenemos nosotros los seres humanos para comunicarnos verbalmente, para que estos ruiditos que producimos con la boca sean interpretados por nuestro cerebro y podamos dialogar. Exactamente, o sea, sería la forma análoga que tienen los grillos para comunicarse entre ellos. Bien. Y poder entenderse. Entonces, vamos a ver un corto video que nos trajiste acerca de un experimento que se ha hecho para ver cómo responde la hembra orientándose hacia el origen de sus sonidos. Creo que lo podemos ver ahora. Bueno, lo que vemos ahí, por ejemplo, es el sistema que tenemos para poder registrar la dirección en la que camina este grillo. Es una hembra con relación a dónde está el parlante que está emitiendo un sonido producido por la computadora, que es un
canto sintético. Ujú. Entonces, como podíamos ver ahí, el grillo esta hembra estaba en esta bola, ¿no es cierto?, que está flotando en aire y así puede rotar, moviendo las patas, puede rotar libremente la bola, y esa bola no está conectada, pero hay dos ratones ópticos, ¿no es cierto?, de computadora que van registrando el movimiento y la rotación de esa bola. Entonces eso se cuantifica con unos programas de computadora que hay para poder determinar en qué dirección estaba yendo el grillo, ¿no es cierto? Con respuesta al estímulo auditivo que estaba recibiendo. Ahora, todo esto, toda esta complejidad es milimétrica, es un modelo que vienes utilizando en tus investigaciones, que todavía están avanzando. ¿Hacia dónde lleva este tipo de investigación? ¿Qué es lo que está queriendo dilucidar? Bueno, queremos entender cómo realmente, o qué es lo que está sucediendo a nivel celular en el cerebro que permite el proceso de reconocimiento. Uh-huh. Bien, ¿y qué tamaño tiene el cerebro? Bueno, estamos hablando de orden de milímetros. Es pequeñísimo. Ahora, cuando tú te apartas de este modelo y piensas en todo este fenómeno, ¿qué reflexiones te lleva a ti? Tú eres un cristiano, eres un creacionista. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué te hace pensar? Como usted bien lo mencionó, es un mecanismo mucho más complejo. Yo simplemente acá le estoy dando en resumidas cuentas, ¿no es cierto?, lo que hay. No se está hablando de otras estructuras bioquímicas que hay ahí, no se está hablando de otros procesos celulares y moleculares que están tomando lugar, no se está hablando de los factores del medio ambiente, temperatura, humedad y todo eso que modifica la señal que recibe el animal. Así es que es mucho, es algo muy complejo, es mucho, y en las ciencias aprendemos que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos aseveraciones absolutas con relación a algo. Pero acá tengo que hacer la excepción y decir, cuando pienso en esto, que es simplemente maravilloso y complejo, llego a una conclusión bastante absoluta que para mí no hay duda que esto pudo haber llegado a ser el resultado del azar, sino que definitivamente se ve la influencia de un diseño, de una inteligencia por detrás que hubiera establecido este sistema tan complejo en organismos lo que usted y yo podemos pensar que son insignificantes. Sí, sí. Ahora, ¿qué te proporciona satisfacción, tanto como profesor como investigador de la neurobiología? Una de las cosas que más he podido disfrutar y que me ha ayudado mucho a crecer en mi carrera académica es poder trabajar con estudiantes, entrenarlos en el mundo de la investigación y poder juntos ir en este viaje, ¿no es cierto?, que es aprender más. La satisfacción más grande es ver el momento en el que las cosas hacen sentido para un estudiante. Ahora, en nuestra audiencia hay también jóvenes que están pensando tal vez dedicarse a las ciencias. Tú hiciste ese trayecto, ¿qué les podrías decir a ellos en cuanto al estudio y la investigación y la docencia en las ciencias? Que lo hagan, que si esa es la pasión y eso es lo que quieren hacer, que lo hagan. Hay mucho todavía por aprender, por entender, y no solo el hecho de investigar y aprender más de la ciencia, pero a la vez estamos aprendiendo un poco más acerca de nuestro creador al dedicarnos a hacer este tipo de investigación. Y este tipo de investigación puede derivar en algún tipo de aspecto de salud, que puede decir cómo funciona esto, cómo puede mejorarse en los seres humanos. Tan directamente no creo que sea el caso, puede llegar a ser, pero definitivamente nos ayuda a entender mejor cómo funcionan las neuronas. Y una neurona, ya sea que está en un grillo o en un ser humano, es una neurona y funciona igual. Ya. Así es que realmente nos puede ayudar a entender un poco más cómo van funcionando organismos que son bastante más complejos que el grillo. Muchísimo más complejos, sí.
¿Qué quieres decirle a la audiencia acerca del ambiente que hay en Andrews para investigar este tipo de fenómenos? Bueno, la Universidad de Andrews ha hecho un gran esfuerzo y están haciendo un muy buen trabajo en promover la investigación, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. La mayoría de nuestros programas son de pregrado, pero definitivamente existe un ambiente en el que nosotros los profesores queremos ser buenos mentores y queremos instruir a nuestros estudiantes no solo en el salón de clases, sino también en el laboratorio, en la investigación, y aprender, desarrollar ese proceso de pensamiento crítico que todos deberíamos poder tenerlo. Bien, estamos llegando aquí al final. Queremos agradecerte, Benjamín, por haber dedicado este tiempo a explicarnos un aspecto que te ha interesado desde que eras joven. Te quería agradecer por el trabajo que haces en Andrews formando a investigadores, docentes, a gente que está interesada en ver cómo funcionan las cosas. Porque el cristianismo bíblico no es ajeno, no combate contra las ciencias. Utiliza la ciencia como un modo para entender lo que Dios ha creado, los efectos de esa sabiduría, de ese diseño inteligente. Así que a nuestra audiencia les recordamos que Dios nos ha colocado en este mundo como sus agentes, sus representantes, para cuidar el mundo natural, para que no lo explotemos, que no lo destruyamos, que no lo contaminemos, sino que cumplamos la responsabilidad que Dios nos ha dado de custodios de este planeta tan bonito y tan complejo. Así que nos vamos a despedir hasta la próxima edición de Diálogo al Punto, en que vamos a entrevistar a otra persona interesante como Benjamín Navia. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, un placer. Que el Señor los bendiga abundantemente. Adiós.